Muy bien, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces realizando ejercicios relacionados a la segunda unidad didáctica que está referida a la estimación cuantitativa de la información. Estamos viendo, en primer lugar, ejercicios relacionados a la entropía y sus propiedades, ¿no? Entonces vamos a eh, hacer Vamos a continuar realizando ejercicios. Nos habíamos quedado en el ejercicio 6. Vamos a hacer ahora una demostración. ¿Ya? Vamos a hacer una demostración. Vamos a decir el ejercicio 7. Y vamos a decir, vamos a tener dos fuentes, S y T, fuentes de memoria nula, fuentes de memoria nula. Sean S y T fuentes de memoria nula. Vamos a demostrar que la entropía de S T es igual a la entropía de S más la entropía de T. Eso nos están pidiendo que demostremos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una fuente S que va a tener Q símbolos. Entonces vamos a decir, yo voy a tener una fuente S y voy a tener la probabilidad de esa fuente. Entonces, ¿yo qué tengo? Lo que les decía, ¿no? Yo voy a tener Q símbolos. Voy a tener símbolo 1. Como es de memoria nula, entonces su probabilidad va a ser simplemente la probabilidad S sub 1. Voy a tener el símbolo S2. Entonces voy a tener también la probabilidad del símbolo S2. Y así, lo que yo les decía, voy a tener hasta un símbolo Q, ¿no? Tiene Q símbolos. Entonces, de la misma manera, aquí voy a tener la probabilidad del símbolo Q. Todos de acuerdo, ¿no? Aquí es lo único que estamos mencionando, es que tenemos una fuente S. Esta fuente S va a tener Q símbolos y como es de memoria nula, cada uno de esos símbolos va a tener una probabilidad individual relacionada a esos símbolos, ¿no? Entonces eso es algo que sabíamos. Lo mismo vamos a hacer para la fuente T. Lo único que vamos a decir en el caso de la fuente T es que esta va a tener P símbolos en lugar de Q, ¿no? Entonces vamos a tener una fuente T y esta fuente T va a tener una probabilidad de la fuente T. Entonces yo voy a tener T1 que va a tener una probabilidad de T1. Voy a tener otro símbolo T2. Entonces yo voy a tener una probabilidad
T2. Y lo que les decía, ¿no? En lugar de tener Q símbolos, aquí vamos a tener T a la P símbolo. P. Entonces vamos a tener P símbolos. Por lo tanto, también vamos a tener una probabilidad de T sub P. De acuerdo, hasta ahí está todo claro, es lo que nosotros sabíamos. Teníamos P símbolos de la fuente T y Q símbolos de la fuente S. ¿No ve? Ahora, tendríamos que hacer para S por T, ¿no? Tendríamos que hacer una combinación de de todos los símbolos por todas sus probabilidades. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que probablemente yo tenga aquí, voy a tratar de hacerlo pequeñito, S por T. Y para S por T yo voy a tener su probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad. En este caso, pero, nosotros vamos a decir que va a ser la probabilidad de S sub I por la probabilidad de T sub J. La probabilidad de T sub J. ¿Ok? Eso. Entonces aquí tendríamos que ver todas las combinaciones posibles de los símbolos, ¿no ve? Entonces yo, ¿qué tendría? Tendría, por ejemplo, símbolo 1, S1, T1. Luego tendría símbolo 1, T2. Luego seguramente tendría símbolo 1, T sub P. ¿No es cierto? El símbolo 1 con todos los símbolos de la otra fuente. Símbolo 1, T sub P. Y lo mismo tendríamos que hacer, ¿no? Para todos los símbolos. En ese caso, por ejemplo, luego tendría símbolo Q con T1. Símbolo Q con T2. Hasta finalmente tener símbolo Q con T sub P, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿no? Si es la fuente S por T, entonces tiene que ser todas las combinaciones posibles de los símbolos de la fuente S por los símbolos de la fuente T. Por eso nosotros estamos sacando S por T1, S por T2, S por T3, S por T sub P. Luego S2 por T1, S2 por T2, S2 por T3, S3 hasta T por P. Y finalmente el último símbolo sería S sub Q por T1, S sub Q por T2, S sub Q por T sub P. Eso es lo que estamos haciendo. Y para cada uno de ellos, obviamente, habría que sacar sus probabilidades, ¿no ve? Entonces nosotros tendríamos aquí la probabilidad de S sub 1 por la probabilidad de T sub 1. Para el segundo término sería
la probabilidad de S sub 1 por la probabilidad de T sub 2. Y así hasta llegar a la probabilidad de S sub 1 por la probabilidad de T sub P, ¿no? Entonces, ¿qué es de este? Estamos diciendo que de este primero es este, de este segundo es este, de este último de ahí es este, ¿no? Y eso deberíamos hacer para todos. Entonces aquí voy a tener la probabilidad de S sub Q por la probabilidad de T sub 1. Luego la probabilidad de S sub Q por la probabilidad de T sub 2. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a tener la probabilidad de S sub Q por la probabilidad de T sub P. Eso no va a entrar. Vamos a hacerlo más. Tiene que ser más pequeñito. Ahora sí. Vamos a intentar hacerlo más pequeñito. La probabilidad de S sub Q por la probabilidad de T sub P. Ahí está. Eso es, ¿no? Y es lo mismo que estábamos diciendo. Esta es su probabilidad de esta es su probabilidad de esta, y esta es su probabilidad de esta. Ya está. Entonces ahí tenemos sus fuentes y sus probabilidades, ¿no es cierto? Ahí tenemos sus fuentes y sus probabilidades. Ahora lo que queremos es hallar las entropías, ¿no? Vamos a hallar las entropías de cada uno de ellos. Entonces vamos a decir la entropía del primero, la entropía de la fuente S es igual. Eso va a ser igual a la sumatoria. Eso va a ser igual a la sumatoria de este I igual a 1 hasta Q. ¿De qué? De la probabilidad de un símbolo sub I por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad del símbolo sub I. Ya está. Eso es lo que sabemos, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer para la otra entropía. La otra entropía es la entropía de la fuente T. Va a ser igual a la sumatoria de este J igual a 1, igual a 1 hasta P de la probabilidad de T sub J por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de T sub J.
Esa es la fórmula que nosotros tenemos para entropía. Y vamos a hallar la entropía de la misma manera para el producto de la fuente S por T. Entonces yo voy a tener la entropía de S por T. Aquí va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque como hemos visto, tenemos dos probabilidades. La probabilidad de un S sub I por la probabilidad de un T sub J. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que hacer coser dos sumatorias, ¿no? Si yo voy a hacer coser una sumatoria de este I igual a 1 hasta Q y otra sumatoria de este J igual a 1 hasta P. Sí, yo tengo que hacer coser dos, porque tengo dos probabilidades. La probabilidad sub I y la probabilidad sub J, como hemos visto acá, ¿no? Probabilidad S sub I, T sub I, T sub J, S sub 1, T sub 2, S sub 1, T sub P, S sub Q, T sub 1, S sub Q, T sub 2, S sub Q, T sub P. ¿No? Tengo que hacer coser dos sumatorios. Y como dice la fórmula de la entropía, va a ser la probabilidad de S sub I por la probabilidad de T sub J. S sub I por la probabilidad de T sub J. ¿No es cierto? Por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de S sub I por la probabilidad de T sub J. Ya está. Eso es lo que tenemos. ¿No es cierto? Ahora, yo puedo utilizar